esto de las comidas y de lo que vamos a disfrutar, posiblemente en familia, con amigos, mañana a la noche y el 25 al mediodía. Pero todos estos días también han sido de muchos eventos sociales donde Sí, se comparte sobre todo la comida. Algunas veces es caro salir y optamos por estar en casa sí, con la elaboración de productos. exactamente. Y está vinculado esto directamente con la salud, si nos afecta o no, si nos puede hacer mal o no, no por la cantidad, sino por la trazabilidad Sí, de esa la comida. calidad, las altas temperaturas que lamentablemente nos afectan. Y vamos a hablar de las enfermedades transmitidas por la comida con la bioquímica Mara Vanessa Álvarez. Gracias por atender a Canal 7. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Anabela. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué son las enfermedades que transmiten los alimentos? Bueno, estuvimos pensando un poco en hablar de este tema, ya que en este tiempo es importante o se toma como protagonista la comida en las reuniones, tanto para Navidad, las reuniones sociales hacia fin de año. Entonces, nos gustaría contarles a las personas que están viendo la importancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos, que para tener en cuenta qué son es cuando uno consume un alimento o una bebida que está contaminada con algún tipo de germen, que puede ser una bacteria o un parásito o un virus, y le genera un cuadro gastrointestinal que finaliza con diarrea. Entonces es importante que la gente tome conciencia en estos días festivos de qué está alimentándose, de la manera en que van a manipular esos alimentos para disminuir el riesgo de transmisión de estas enfermedades, sumado a que nuestras temperaturas también altas favorecen el crecimiento de los microorganismos. Mara, ¿está vinculado directamente con la falta de frío sobre el alimento o pueden aparecer bajo otras circunstancias también? Dependen de muchas circunstancias. Nosotros tenemos distintos momentos en los cuales podemos intervenir para disminuir estas infecciones. Por un lado, en el momento de la compra de los alimentos, después durante la manipulación de los mismos a la hora de elaborar algún producto que vamos a consumir. Y también es importante tener en cuenta cuando nosotros tenemos que trasladar ese alimento hacia otro lugar, si nos movilizamos, cómo conservarlo de manera correcta. ¿Bajo ningún Sí, punto de vista un alimento puede quedar fuera de la heladera? Eso es importante recordar, que nosotros cuando hacemos las compras, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que si un alimento estaba en una heladera, por ejemplo, un producto lácteo, debe mantener esa cadena de frío. Entonces tenemos que tratar de, si vamos con el carrito haciendo las compras, juntarlo de último momento para que conservarlo a la temperatura fresca el mayor tiempo posible. Y bueno, después en el sí, momento de realizar una preparación nosotros es importante esperar a que la preparación, si estaba en caliente, baje a la temperatura para colocarla en la heladera, porque si la colocamos directamente en caliente en la heladera, dentro de la heladera se va a modificar la temperatura y van a seguir desarrollándose los microorganismos. perdón, ¿cómo es eso? Entonces, Que baje la temperatura para meterlo en la heladera. está bien. Error bastante Sí, habitual sí, no se porque espera muchas veces. tenemos mucho, muy en cuenta, porque lo hemos aprendido, por suerte, Mara, vos capaz estás de acuerdo, esto de producto crudo, mantengo el frío hasta que lo cocino. Pero a la inversa, para que quede todo ordenado, lo mando a la heladera como esté. Claro, es un error muy frecuente y tenemos que tener en cuenta eso, es importante que no suceda. Mm. Hacemos una preparación en caliente, esperamos a que disminuya la temperatura y luego lo vamos a colocar en la heladera. Lo mismo pasa si queremos descongelar un producto. Muchas veces la gente compra carne y la mantiene en el freezer para cocinarla en estos días, entonces es importante que ese desfrizado se realice dentro de la heladera y no a temperatura ambiente, o que se haga en el microondas si uno tiene menos tiempo, pero no a temperatura ambiente porque ahí Claro, estamos haciendo que los microorganismos se desarrollen en mucha mayor cantidad y con mayor velocidad. está bien. Bueno, los síntomas vos los mencionaste en el arranque de esta charla. Sí, es importante tener en cuenta que uno ante estas intoxicaciones puede tener síntomas gastrointestinales, diarrea, vómitos, fiebre, y que generalmente en una persona sana eso se limita y dura 24 o 48 horas, Ah, pero si el alimento que se consumió estaba con mucha cantidad de microorganismos, o si la persona era un adulto mayor o era un niño o una embarazada, puede tener una enfermedad más riesgosa. Entonces ahí es donde nosotros recomendamos a la población que si
no ceden los síntomas o si uno siente que se está deshidratando porque tiene mucha cantidad de diarrea o vómitos, que consulte una guardia médica. Mara, te voy a preguntar algo capaz muy básico. ¿En cuánto tiempo se desarrollan estos microorganismos? Digo, ni se ven, ¿no? Porque digo, uno espera capaz que se vea algo arriba del alimento y como no lo ves, lo consumís. No, esos microorganismos, la única manera que nosotros tenemos de prevenir es prestando atención, como les decía hoy, a la hora de hacer las compras. Si yo voy a consumir, por ejemplo, una carne, mirarla que tenga el color correcto, que no tenga mal olor. Si voy a consumir un vegetal o una fruta, que no esté golpeada, que no vea que está como machucada, porque eso me puede dar indicios de que está contaminado el alimento. Claro. Lo mismo si yo voy a consumir alguna preparación que lleva huevos, ver que no tenga materia fecal la cáscara de ese huevo, porque puedo consumir un huevo que tiene salmonela, que es una bacteria muy frecuente que contamina en esta época, y me genera un cuadro de diarrea muy abundante, muy doloroso. Entonces, siempre al consumir, al comprar los productos, tengo que tener en cuenta eso, la calidad de lo que consumo. Lo mismo si yo, por ejemplo, voy a consumir un escabeche, voy a consumir algún producto como una conserva, tener en cuenta que la elaboración de ese producto sea segura, que los rótulos, ver los vencimientos de los alimentos que yo compro, los chacinados, por ejemplo, si nosotros compramos chacinados para consumo, que sean de un lugar seguro, que tenga rótulo. Es la manera de prevención que tenemos desde el momento de hacer las compras. Y hay productos que vienen cerrados al vacío y que habitualmente uno los compra en el supermercado y están en las alacenas, no necesitan frío. Ante semejantes temperaturas, hemos tenido temperaturas, sensación térmica de 37, 38 grados, ¿conviene meterlos en la heladera o dejarlos en la alacena? Siempre conviene colocar el alimento en la heladera, siempre teniendo en cuenta de separar estos alimentos. Si ya están listos para su consumo, no mezclarlos con alimentos que están crudos y que después tenemos que preparar para evitar esta contaminación cruzada entre los alimentos. Lo que viene cerrado al vacío generalmente tiene una fecha de vencimiento más larga, tiene mayor duración y pasa por ciertos procesos que están rotulados y tienen seguridad. Entonces esos productos me dan más calidad a la hora del consumo. Pero siempre tener en cuenta eso, en el orden que uno realiza a la hora de colocar los productos en la heladera, a la hora de cocinar esos productos, que no haya una contaminación cruzada. Está claro. Mara, muy amable, muchas gracias. Gracias. Bueno, felices fiestas para ustedes. Felicidades. Que la pasen muy bien.